Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 6 de la tarde en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenas noches, amigos y amigas de la Visión Radio. Les habla Eduardo Porcarelli y Luis Velázquez. Bienvenidos a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Alexia? Buenas noches, muy bien acá, con frío, pero bien. Buenas noches, ¿cómo están? Yo me siento bien. Esta noche tendremos un programa muy interesante y muy actual en todo el sentido de la palabra, porque es algo que nunca desaparece, el mal en la política y el mundo. Y para ello tendremos como invitado al licenciado en filosofía Kenny Angulo. Es filósofo de la Universidad Central de Venezuela. Además es profesor en la misma universidad de la cátedra Spinoza. También ha estudiado los autores Hegel, Marx, y se pueden comunicar con él a través de sus cuentas de Twitter, Instagram, Kenny V. Angulo. Y bueno, bienvenido, Kenny, ¿cómo te encuentras? Gracias por aceptar la invitación para participar en el Séptimo Laberinto. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Gracias por bien, vale. invitarme. Encantado de tenerte aquí en el programa. Gracias. Sí, fíjate, este es un tema difícil de abordar porque uno puede comenzar, bueno, como el mal en sí, o el mal, como llamamos el programa, en la política y en el mundo. Y el mal en la política y en el mundo están estrechamente vinculados porque en la misma medida en que los políticos no obran bien, sino obran mal, pues le hacen mal al mundo. Pero yo quisiera, Kenny, que comenzáramos con lo más básico. ¿Cómo se conceptualiza filosóficamente el mal a través de algunos periodos históricos? Y entiendo de que tú fundamentalmente lo has estudiado desde el punto de vista de la concepción filosófica de Spinoza, de Baruch Spinoza. Sí, bueno, el mal es un problema prácticamente eterno y ya la mera proposición de la palabra ya nos lleva a errores, ¿no? Y nos lleva a concebir las cosas de alguna manera, ¿no? Efectivamente fue durante mucho tiempo periodos de mucha especulación sobre el mal, si existía en sí mismo o no. De por sí la palabra malus, al menos para los latinos, era agresión, ¿no? Era daño, era violencia. En realidad mal, en algún sentido, era una relación entre dos o más que se ejercía, donde había una fuerza activa y una reactiva, ¿no? Una pasiva que recibía y una activa que hacía, ¿no? Bueno, te lleva a miles de cosas. La pregunta por la moral, precisamente, ¿no? Por si existe, por si estamos solos, ¿no? Si de alguna manera somos creación divina, ¿cómo existe el mal, ¿no? Es la famosa pregunta que todo creyente se hace. Uno puede retrotraerse a la historia de Hobbes, en donde Hobbes es el máximo exponente de poder ser un conejillo de India y recibir todo el tipo de males y seguir estando ahí, ¿no? Seguir siendo fiel. Entonces, la pregunta por el mal, pues efectivamente, desde periodos remotos, ha sido una pregunta que se pone en las cosas humanas, sobre todo en los hombres, y en política ni se diga. El problema del mal en política, bueno, ni lo digamos, Tienes no el solo con video Maquiavelo. apagado. Tienes Sí, el video apagado, perdón. Sí. Ok, Exacto. perfecto. Así es. El problema del mal en política, bueno, ni lo digamos, a Maquiavelo, el consejero del mal, el fin justifica los medios, ¿no? Y Sí. cosas que no vamos a encontrar en la obra de Maquiavelo. Eh, o esta misma premisa que reza en el argot popular de que todos los políticos son malos y que todos son viciosos, ¿no? Y de alguna manera yo creo que el problema radica
en tanto concebir al mal como algo en sí mismo, ¿no? Pareciera que el mal más bien, a ver, si vamos más a fondo y buscamos otro sinónimo de mal, el que encontramos al menos en latín es pecado. Y pecado es básicamente ir en contra de la normativa expresa. O sea, pecar es simplemente ir en contra, tropezar contra una norma, pero no habla de una ley, no habla de una moralidad, y luego se moraliza pecado, sobre todo en el entorno de la Iglesia Católica, pero pecado en latín de alguna manera tampoco habla en este sentido de maldad, de algo que puede ir más allá de las acciones humanas, ¿no? Si de alguna manera tiene algún tipo de sostén o de conservación más allá de lo que hacen los hombres en sus asuntos, ¿no? A la palabra asuntos humanos, de alguna manera me hace un matiz, ¿no? Frente a esta pregunta, si existe el mal, y sobre todo en política o no. Una pregunta, ¿el mal está mal? ¿El mal es malo, siendo parte también de la conducta humana, como algo normal, que el ser humano de vez en cuando pues saca como que un poquito de maldad? Claro, el punto aquí, si lo tratamos de alguna manera, de manera psicológica, ¿no? Psíquica, el mal de alguna manera es un punto de vista, ¿no? Es una segmentación de un todo. Yo creo que en estos ámbitos, Spinoza, que es un autor que a mí me gusta mucho, trata de poner o de concebir la cosa de otra manera. No pregunta por el mal, sino pregunta por lo malo, ¿no? Y cuando uno habla por lo malo, ya necesita un dativo, ¿no? Necesita un complemento indirecto. ¿Para quién? Entonces, cuando uno habla del mal, entonces habla de un punto de vista, habla de una perspectiva. Perspectiva literalmente significa a través de la vista de alguien, ¿no? Per y expectiva, ¿no? De ver. Entonces, en algún sentido, si lo trasladamos al humano, pues efectivamente tenemos que hacer relativos, ¿no? Relativa, además, muy importante, no significa reducir las cosas, ¿no? Bueno, es desde tu punto de vista y ya. Al revés, le da una prioridad muy importante de poder evaluar toda acción a partir no solo de lo que uno hace, sino de los efectos que uno puede producir. Entonces, a ver, si uno lo traslada a la pregunta por lo malo, pues siempre estaremos en esa medida pensando en partes, en segmentos. La pregunta sería si efectivamente podemos obrar de una manera en donde podamos concebir lo que hay del otro lado, ¿no? Concebir los efectos posibles y las causas posibles que me empujan a hacer lo que hago y por qué lo llamo malo, ¿no? A ver, en política, y sobre todo en política, es esencial este modo de actuar. En tanto, las políticas públicas, cuando se ejecutan, pues efectivamente tienen que ser de alguna manera planeadas. Y el efecto, efectivamente, tiene que ser medible. Entonces, sí, medible y no medible en sentido cuantitativo, sino cualitativo. Y por eso, efectivamente, uno puede, en la política, si es posible, a partir de esto, medir si es bueno o malo. Una pregunta que te tengo y producto de una lectura que hice de un intercambio de cartas que tuvo Spinoza con otro holandés, que te advierto que el nombre es demasiado difícil. No lo intentemos, Es muy complicado. Entonces le decía, ¿cómo decir que Dios es malo? Cuando vemos que él presenció cuando Eva lo convenció, bueno, aquí está la manzanita, que es muy sabrosa, que te va a... Es decir, él presenció, fue Dios, es malo Dios por eso, porque no advirtió, porque no dijo, porque no evitó. Esa es la gran pregunta, desde el punto de vista religioso. Claro, esa conversación con Blingenberg, que lo estoy diciendo mal, efectivamente, es muy interesante porque además es un comerciante, era otro mundo, definitivamente. Era un comerciante de cereales, tenía muchísimo dinero, era parte de la burguesía y se preocupaba por estas cosas, ¿no? Y la pregunta es efectivamente y pone el caso de Adán y Eva, que además para Spinoza no es extraño, porque Spinoza había leído la Biblia en su idioma originario y trabajó mucho la Biblia en sentido filosófico. Y el problema de Adán era muy importante, porque
se supone que Adán, si era prole de Dios, ¿no? Efectivamente era perfecto, además. Claro. Entonces, cuando uno tiene que suponer en esa medida que cómo actuó, uno justamente hay que ponerlo en contexto, hay que ponerlo, dar razones, ¿no? Si Adán era perfecto, porque entonces, conociendo todas las cosas, además, Dios tiene además la propiedad, la facultad, la esencia de conocerlo todo, sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué le pone el árbol, ¿no? Si le pone el árbol la tentación, entonces básicamente él es malo, ¿no? Él es perverso. Y bueno, para Spinoza en realidad es un problema humano y es un problema de la prohibición que le da a Dios y al fin y al cabo termina siendo una decisión empujada por los deseos de Adán. Entonces Adán, para Spinoza, en esta conversación le responde, no, Dios no es malo, Dios le dio una normativa. Si hubiese sido una ley que él no comiera ese árbol, no lo pone, porque Dios no puede ir en contra, es la lógica propia de Dios. Claro, pero No ir fíjate tú que me creas también otra duda. Isaac. El mal no existió, Ah. entonces. No, porque, a ver, en este sentido, si lo vemos así, vemos a un hombre que está determinado bajo el comercio exterior que tiene con las cosas. Entonces, de alguna manera, al menos en este contexto, simplemente él pensó que lo iba a hacer mejor. La decisión de tomar el fruto del árbol prohibido termina siendo un beneficio para Adán, en la medida en que él creía que eso lo iba a mejorar, sabiendo con la decisión expresa. Entonces, no, Se te fue el audio por algún motivo. Se te fue el audio. Se te fue el audio. Pareciera que lo tienes, pero ahí estás. Sí, ahí ahora estás. sí, ahí está. Ok. Bueno, sí, lo que pasa es que creo que mi conexión está fallando. Voy un momentico, a ver. Ajá. Ok. Bueno, escucho, sí, te escuchas bien. Yo quería preguntar algo también, que nos quedan unos minutitos todavía en este bloque, si me permiten, caballeros, Por porque yo sé favor, que Alexia. todos quieren hablar, Por ¿verdad? favor. No va a ser mal lo que pregunte. Sí. Por ejemplo, Hiroshima, ¿verdad? Y cuando se hizo esto, fue terrible, es terrible, pero la excusa o la justificación era, si nos vamos a la guerra, más gente va a morir de uno y otro lado, sería peor. La bomba atómica sería la decisión. A lo que voy es que muchos gobernantes o muchas personas en determinados puestos de poder también tienen que tomar ciertas decisiones por las cuales después van a ser considerados malos. ¿Verdad? Claro. Es esto así. O sea, se permite en ese caso. Hay maldades que pueden evitar, como dicen, ¿no? Un mal menor para evitar un mal mayor. Claro, esta teoría del mal menor y el mal menor habla todavía en apariencias, ¿no? O sea, que en el fondo, ¿qué llamamos mal mayor y cuál mal menor, ¿no? A ver, yo creo que, y esta pregunta empieza con la definición, con la distinción entre alegría y felicidad, ¿no? A ver, entre algo que me puede hacer alegre, pero que obstaculiza mi felicidad, ¿no? Puedo estar alegre, puedo estar triste, o algo me puede generar tristeza y con todo contribuir a mi felicidad. No sé, desvelarme estudiando para un examen. A lo mejor produce mucha tristeza esto, pero me va a generar un bien. Lo mismo pasa con el fumador. El fumador, en algún sentido, ese segundo de ansiedad que el cigarro te libera, pues vale el daño profundo que le puede hacer al pulmón con el paso del tiempo. Antes de que empieces a responder la pregunta de Alexia, quiero leer unos comentarios que han salido por las mensajerías. Aarón Hidalgo de Perú dice, excelente programa. Patricia Rodríguez, escuchando desde Perú. María Elena Ludeña Parham de Venezuela, excelente. Patricia Rodríguez vuelve a decir, es interesante, ahora creo que las personas nos regimos más al lado de Spencer, que decía que todo es relativo. A ver, entendiendo, a ver, creo que es muy importante comprender que lo relativo se tiende a banalizar cuando intenta más bien es intentar mostrar que las cosas son más complejas de lo que parecen, ¿no? Yo creo que cuando simplificamos las cosas
no vemos, ¿no? Creo que hay una tendencia muy importante y nosotros los latinoamericanos estamos casados con esta forma de ver las cosas en blanco y negro, ¿no? Y no todos los matices que hay de por medio. Bueno, por eso el marxismo, la izquierda tuvo muchísimo, la insurgencia, la revolución siempre estuvo muy, muy latente en esta historia y precisamente por esta forma de sentir nuestra, ¿no? De tratar de simplificar las cosas, de que hay un enemigo al lado y que solo se solucionan las cosas con la violencia, ¿no? Con buenos y malos, como que si el mundo fuera un mundo, como si fuera el mundo ajedrez, ¿no? Y de alguna manera, por eso ponía en contexto esta idea de Hiroshima, que además creo que es un episodio de la historia de la humanidad, en momentos donde la historia de la humanidad también estaba pasando por diversas, por muchísimos problemas muy complejos de hondas razones. Yo creo que para entender Hiroshima como el final, creo que son 3 siglos atrás, que empieza, ¿no? Con la ilustración, este proceso tan fuerte que termina en esta disolución del problema ya sin mediación, sin palabra, con una bomba. Entonces, la pregunta por si fue terrible, por si fue malo, Hiroshima, pues yo creo que nos lleva precisamente a preguntarnos por las causas que llevaron a esto. El contexto efectivamente era casi que imposible solucionarlo. Yo creo que no había forma de regresar. Creo que, y esto es una de las cosas que la energía nuclear y que la tecnología nuclear nos ha llevado a los humanos a entender que somos capaces de estas cosas tan increíbles, ¿no? La energía nuclear, si se usa como energía, pues es muy eficiente, pero cuando lo utilizamos como arma, pues bueno, nos podemos acabar por completo. Y yo creo que este extremo mal que puede generar la bomba atómica es justamente lo que ha permitido que nosotros nos sentemos a hablar, ¿no? O sea, que ha evitado justamente que salgamos a matarnos. Yo creo que el extremo, que además eso es inaudito en la historia de la humanidad, porque antes había una guerra y bueno, existían las montañas, quizás era a lucha con las espadas, con pólvora, pero cuando llega la bomba atómica, en donde ya no hay espacio, no hay ese punto de fuga, pues bueno, creo que justamente aparece la responsabilidad de quienes toman las decisiones. Yo creo que Hiroshima efectivamente nos muestra un punto de no retorno que la humanidad tiene que aprender o que hemos aprendido a poco, pero se ha aprendido porque justamente creo que no había otra forma de mediar razones, ni palabras, ni diplomacia. Últimamente la diplomacia como que no está funcionando tampoco. Parece que la forma de llevar la diplomacia en estos momentos no es la más idónea, pero hay puntos de no retorno. Efectivamente, creo que tomar la decisión, y creo que en el cine hay muchísimos ejemplos en donde esta suerte de vanidad, esta suerte de soberbia de, sí, yo sí lo haría, ¿no? A ver, me recuerdo la película de Batman, no esta la nueva, sino la de Nolan, en donde ponen a 2 barcos, los presos y los civiles, y cada uno tiene una bomba que detona el barco siguiente y tiene que morir uno de los dos, y ninguno se atreve. Y ninguno se atreve precisamente por esto, por la decisión, por el efecto y por la causa, movido por qué, y además apremiados por el tiempo, eran con tiempo, se detonaban las dos cosas. La idea era poner en jaque la naturaleza humana, y parece que la naturaleza humana en algún sentido tiene este punto de relación, este punto de responsabilidad de saber los efectos de una causa, ¿no? En buena medida yo creo que Hiroshima nos muestra justamente cuando no hay punto de retorno. Creo que somos bestiales en este sentido. Entonces sí, yo creo que sí sería malo en todo contexto. Es que de por sí, yo creo que una de las cosas en donde los hombres, nosotros como humanos, en estas sociedades modernas, estamos más de acuerdo en las cosas que no queremos, ¿no? O sea, creo que todos no queremos la guerra, todos no queremos una guerra final de últimas consecuencias en donde sobreviva nada más uno, y creo que en eso no queremos la hambruna, ¿no? Hay muchas cosas que creo que en lo que uno no quiere es donde uno se pone más de acuerdo, y en lo que uno quiere, pues parece que es lo más difícil, en lo que hay que construir, en lo que uno quiere evitar, pues es como muy fácil, pero lo que hay que construir, ¿no? Donde implica la propuesta, la proposición,
la producción, pues es muy, muy complejo. Kenny, yo quisiera que conversaras un poco sobre el tema de la relatividad del mal, ¿no? El mal no como un concepto absoluto, sino relativo, porque uno se pone a ver, por ejemplo, en este conflicto que hay entre Ucrania y la Federación de Rusia, hay gente en la Federación de Rusia que cree que Putin está obrando muy bien. Y por supuesto, la mayor parte de la población en Ucrania cree que Putin está obrando muy mal. Y uno, no siendo ni ucraniano ni ruso, particularmente yo creo que está obrando muy mal, que Putin es un genocida, etcétera. Pero viendo de que hay distintas concepciones sobre lo que puede ser malo en una situación particular, ¿cómo se maneja, cómo se aprende desde el punto de vista filosófico el concepto del mal con toda esta relativización que hay anexa a los conceptos? Bien, yo creo que esto es muy importante, sobre todo para entender el mundo tal cual como está en este instante, tal cual como ha sido resultado. Pero esto es un resultado de muchísimas decisiones que se han tomado en el pasado, ¿no? Y yo creo que, y esto es muy importante, creo que las cosas no se mueven ni son a partir de una sola causa. Y por eso la relatividad, o lo que pretende la relatividad, es precisamente tratar de ver cuántos factores, múltiples causas han generado los efectos que estamos viendo, y estos efectos son movidos también a través de múltiples causas, ¿no? A ver, todo conflicto tiene dos caras. El conflicto literalmente significa cuando dos fuerzas se interponen, ¿no? Conflicto es, confluyen dos fuerzas, dos vectores en el mismo punto, ¿no? Y casi siempre tendemos a mediatizar las cosas como débiles y fuertes, como ganadores vencedores, como la libertad, la opresión, y las cosas no son tan simples eh, para mostrarlo, ¿no? Pareciera que hoy no tiene mucho sentido pelear por territorio. Y uno cuando empieza a utilizar la lógica natural, empieza a darle vueltas al asunto, pareciera que no hay razones, o sea, que es un conflicto absolutamente arbitrario y deliberado, ¿no? Y pareciera que un hombre no puede tener en sus manos tanta fuerza como para librar una batalla tan tonta, ¿no? Para librar una batalla sin sentido, tan arbitraria. Y por eso uno tiene que empezar a dudar, ¿no? Yo creo que, a ver, cuando estas grandes transnacionales se van de Rusia en medida de protesta, en el fondo, si uno persigue más la cuestión, se da cuenta que en realidad está financiando a Rusia, porque todos los bienes, las máquinas, las materias primas que todas esas empresas tienen en esos países, pues no se la pueden llevar. ¿Y a quién le va a quedar? Bueno, le va a quedar al Estado ruso. Y el Estado ruso es el que está promoviendo, o la Federación Rusa es la que está promoviendo la guerra. Entonces, si efectivamente esa es la decisión que están tomando, pues pareciera que están haciendo todo lo contrario que ellos pretenden hacer, ¿no? La censura, el tratar de oponerse a este conflicto. Sí. Yo creo que en el fondo la relatividad cuando están estos conflictos, cuando aparecen estos problemas, no trata de reducir las cosas, ¿no? De simplificarlas o de invalidar, ¿no? Si es muy grave o no es muy grave. Lo que intenta la relatividad es poder ver en qué contexto están las cosas y qué defiende cada uno. Yo creo que teníamos rato en el mundo que no veíamos una guerra que puede escalar tan grande, ¿no? Hay muchas, ¿no? Somos incluso ignorantes. Creo que en la África subsahariana hay conflictos que tienen 30, 40 años, que son guerras Ujú. civiles, que es terrible, que hay desplazamiento, pero esta parece que es más peligrosa porque puede escalar y puede comprometer a mucha gente. En todo caso, yo creo que esta idea de la relatividad del mal, en el fondo lo que pretende es mostrar que hay segmentos, cada quien es partidario de una posición, y en el fondo lo que hay que comprender es sopesar qué defiende cada quien. O sea, Ucrania, si uno se pone a pensar otra vez con la lógica natural, Ucrania es un país muy pobre, es un país que está en un sitio que no es estratégico, que lo estratégico quizás de Ucrania era Crimea, y ya Crimea forma parte de Rusia. Entonces uno dice, entonces, ¿qué es lo que persigue Rusia, ¿no? Y en el fondo también hay un proceso en el mundo
estamos saliendo de una pandemia, o bueno, creo que estamos en el medio de la pandemia quedó en el limbo también, ¿no? Pero había una pandemia, hay una impresión de dinero inorgánica, que los venezolanos sabemos bastante de eso, en el mundo, a partir justamente de ayudar a la gente, de poder mantener el momento de la pandemia, y va a generar inflación, hay una guerra de por medio, hay una crisis energética. Entonces, efectivamente, pareciera que no es el momento ni el lugar, y se da. Hay una debilidad de no tomar las decisiones que hay que tomar. Otra vez, el mismo punto de no retorno de Hiroshima y de Nagasaki, en donde solamente hay una sola posición, y es tomar una decisión fuerte y cargar todo el resto de la vida con esa decisión, y las decisiones no se tomaron. Entonces, Kenny, Yo quiero leer algunos comentarios que nos hacen desde Perú, Wilfredo Delgado. Lo que sí es genérico es que en paz lo que arropa el bien se vive en tranquilidad. Pienso que en estos tiempos la maldad está en un franco apogeo, arrasando a la vista de todos el concepto. Vilma Grimaldi, la soberbia de Putin al desatar esta guerra absurda por todo el hambre y el poder. Desde Chile deseamos que este mal en la política venezolana acabe y que muchos podamos regresar a nuestro país. Total de que, Wilfredo, antes de ir a la pausa comercial, estábamos desarrollando estas ideas sobre Ucrania y sobre la Federación de Rusia y el mal, pero yo te hago una pregunta sobre la parte racional del mal. Cuando una persona opera conscientemente o inconscientemente, pudiéramos estar hablando de una conducta maligna, y en tal sentido también hay mucha discusión filosófica sobre la naturaleza del hombre, si la naturaleza del hombre es un ser dirigido a la maldad y solamente contenía esa maldad por ese orden social que se dieron a través de la construcción de las instituciones, las leyes, etcétera, o si el ser humano en el fondo de alguna manera persigue el mal, persigue el bien, pero no logra muchas veces captarlo, como muchas religiones orientales dicen de que el mal es simplemente una falta de claridad, como estar en una cueva, un cuarto oscuro, y claro, el mal es esa falta de iluminación. yo- a ver, creo que en el fondo el mal como un punto de vista, en el fondo nos hace pensar, dar un paso más allá sobre qué puede ser malo y qué puede ser bueno, ¿no? ¿Para quién? Y de alguna manera creo que mal es envenenar, es esta idea de arruinar algo que tiene un movimiento natural, ¿no? El fluir natural de las cosas. Creo que los hombres, por las buenas son buenos y por las malas son malos. Y yo creo que la historia de la humanidad está ahí como testigo de semejante, que nadie es bueno ni casto, y en ningún sentido alguien es malo, malvado. Y yo creo que las sociedades han vivido muchísimos procesos eh, que han permitido desmontar y mostrar que esto es así o es de la otra manera, ¿no? Yo creo que la política que se sostiene en el terror, además que ha sido la más infértil, ha sido también la que se ha sostenido más en el tiempo, es la más simple además, ¿no? Gobernar solo a base de las armas. Pero la mayoría de estos regímenes, que además son la forma más fácil de instaurar, ¿no? O sea, desde cualquier civilización, ayuntamiento social de humanoides, hubo uno que gobernó, creo que me congelé, uno que gobernó y otros que obedecían, ¿no? Y a fuerza del cuchillo, a fuerza de la espada, pues se sostuvo. Y yo creo que esta forma tan simple de gobernar, creo que traía siempre, en buena medida, consecuencias terribles, ¿no? No avanzaba la sociedad, no se generaban los desarrollos necesarios, la agricultura. Cuando hay uno que gobierna y gobierna a las malas, pues siempre la violencia va a llevar a esto, ¿no? Y al revés, cuando había las formas más interesantes, más productivas, los burgos vivían en plena igualdad, en un intento por mostrar. Entonces, yo creo que pensar si la naturaleza humana a secas es buena o mala, es justamente otra vez relativizar, o mejor dicho, simplificar algo que es muy complejo, ¿no? Yo creo que sí puede haber perversión, pero la perversión no se puede juzgar por maldad.
en el fondo hay, y yo creo que ese es el punto en donde uno tiene que juzgar los actos y las cuestiones humanas en la medida en qué mueve a la acción, sobre todo política, a la acción pública, y cuáles son los efectos que desea esperar, ¿no? O sea, en el fondo, cuando alguien, por ejemplo, el problema de la inflación, que un hombre como Marx veía como una degradación de la naturaleza humana. Cuando había inflación, se estaba degradando el trabajo, y si se degradaba el trabajo, se devaluaba la naturaleza humana de los hombres. Entonces, efectivamente, cuando alguien imprime, se financia con la impresión inorgánica de billetes, pues efectivamente hay un punto de partida, hay un origen de la acción y hay unas consecuencias. Entonces, ¿hacia dónde quiere? Pareciera que hoy en la política el caos pareciera que es algo que es todo lo contrario. A ver, cuando hay un orden político, cuando hay un Estado, lo que impera es el orden, ¿no? Y pareciera que hoy los regímenes políticos están más bien contribuyendo al caos. Y es un cambio de paradigma, y creo que en el fondo, y otra vez vuelvo a repetir, o sea, hay que comprender cuáles son los orígenes de esas acciones y las consecuencias que pretenden tomar. Yo creo que en el fondo el problema de la maldad en la política habla, o del mal en la política habla de cómo se mide o cómo se mueve las relaciones que hay entre los que gobiernan y entre los que son gobernados, y cuánta presión o cuánta tensión hay para que esto se mueva, ¿no? Es muy famosa la fábula de aquel cuento, no recuerdo si era un escritor, un escritor alemán, que decía que el rey estaba desnudo, Mm, ¿no? Sí. Aquel que convencen que era un traje invisible y el rey estaba desnudo, y yo creo que está muy mal, ¿no? Queda la soberbia y la vanidad del rey expuesta cuando se deja convencer de que estaba efectivamente con un vestido invisible. Pero la contraparte de esto es que el pueblo también responde a esto. claro. Si hay un gobernante, en buena medida tiene las mismas características, el mismo carácter, las mismas costumbres de la gente. Entonces, desnudo quedó el rey por su vanidad, pero también desnuda quedó la gente que era gobernada por ese rey. Y en buena medida creo que hay una pregunta, cuando uno se pregunta por el mal, se está preguntando también por lo que uno hace individualmente, y por la costumbre y el carácter que uno tiene ante las cosas. Yo creo que los gobernantes no salen de la nada en ningún sentido, o sea, tienen una correspondencia con lo que uno hace y con lo que uno piensa. Eh, Alexia. Levanté la mano antes. Te gané, Luis, te gané. Sí, pero quería ver, por ejemplo, en la guerra, ¿verdad? Un soldado mata a un soldado del otro lado. La mamá de ese soldado va a decir, ese malo me lo mató, aunque haya sido una orden, ¿verdad? Ahí está como que en la política de repente. Un político viene y decide apoyar cierta ley, algo que podría beneficiar en este y en este aspecto, pero hay personas que salen perjudicadas. Por ejemplo, podríamos hablar del tema de la minería, ¿verdad? Que afecta, diga, el medio ambiente, están tratando de erradicar, cambiar esto y lo demás, pero los mineros, si les cierran la mina, que han estado trabajando todo el tiempo, lo ven como malo. Entonces, de alguna manera, también en el tema de la política, si tú no tomas en consideración el tremendo espectro, pues más de alguien va a quedar por ahí siendo afectado y va a ser considerado entonces el político que promovió eso como alguien malo. ¿Es así? Claro, lo que ocurre en estos casos es que efectivamente hay una dimensión y un fin para la política pública, ¿no? Ujú. Y la política pública, cuando se planifica y se ejecuta, efectivamente es necesario medir todas estas implicaciones. Yo creo que lamentablemente, sobre todo en esta parte del mundo, las políticas siempre se aplican con mucha arbitrariedad. Pero a ver, en este sentido, casi siempre que ocurre una cosa como esta, siempre hay que ver todos los sectores que salen involucrados. Entonces, no hay manera de que una política pública sea mala, o la manera de medir una política pública solo se da en cuanto a su fin, si efectivamente alcanzó el fin que pretendía. Quienes se ven afectados o se ven, sí, que pierden algo con el fluir de las cosas, tienen que ser explicados y tienen que ser atendidos,
¿no? A ver, la minería, por un caso muy particular, tiene muchas implicaciones tanto en el desarrollo de la riqueza, pero también como en la explotación de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, si uno no mide qué es mejor o qué es más productivo, qué es más efectivo, qué es más sostenible, pues no tiene ningún tipo de sentido. Yo recuerdo la pesca bajo máquinas que dañaba todo el lecho marino y la pesca, pero hacía que el producto estuviera más barato en las Pesca de arrastre. Sí, la pesca de arrastre, exactamente. Entonces, de alguna manera sí, era más efectivo, era más rápido, pero dañaba todo el lecho marino y en algún sentido, está bien, el precio del pescado bajaba bastante, pero, pero afectaba indefinidamente el pescado. O sea, en el fondo no tenía ningún sentido. Es un mal mayor, es un mal que debo aceptar, pero en realidad es un bien, porque en el fondo, si esto sigue pasando, voy a tener precios más baratos, pero no voy a comer más pescado, porque voy sí, a acabar con todo el lecho. creo, Kenny, que en el mundo somos especialistas en eso, en pensar en el bien para el corto plazo, para las generaciones actuales y no para las que vienen. Kenny, yo tengo una pregunta que hacerte, ya un poco volviendo al tema filosófico. Este, ¿Existe una relación estrecha entre el mal y el bien? Claro, no hay manera de pensar el mal sin el bien, ¿no? Ahora, el bien viene, a qué viene a ser, ¿no? Y si volvemos otra vez a la relatividad, pues pareciera que el bien es aquello que aumenta, que me conserva, que me beneficia, y el mal, su contrario, ¿no? Aquello que me disminuye, aquello que me reduce, ¿no? De alguna manera, bien y mal no se pueden pensar de manera separada. Y creo que incluso contribuimos a bien como alegría tranquilamente y a mal se puede sintetizar como aquello que me causa tristeza, ¿no? Y llamo bien y mal a tristeza y alegría siendo estados y siendo de alguna manera un segmento muy pequeño de un flujo muy largo, ¿no? Yo creo que cuando vemos a los niños queriendo más leche o más dulce, sabemos que la alegría que les genera ese instante en donde están comiendo muchísimo dulce podría ser muy bueno, muy placentero para ellos, pero no los aumenta, no los nutre y a largo plazo, en un segmento mayor, nosotros podemos ver que ese bien puede ser mal. Por eso es tan relativo al contexto y a las relaciones que esto genera. Por eso bien y mal siempre hay que medirlo, hay que mesurarlo, hay que tamizarlo a través de todas las relaciones que esto puede generar. Jessica pregunta sobre las sectas satánicas, los seguidores de las sectas satánicas, Claro, cómo están obrando, Lo mal que, o lo que bien. pasa es que la secta satánica, Satán, ¿no? Es una palabra hebrea, ¿no? Nosotros, y esto forma parte también de nuestra cultura, ¿no? Dentro o mejor dicho, el folclore, más que la cultura, el folclore. Satán es una palabra hebrea que muy seguramente no tiene nada que ver con mal. Lo mismo que la palabra diablo, ¿no? Diablo literalmente en griego significa el que separa, ¿no? Y no tiene esta carga negativa, malvada. Bueno, de por sí, si uno googlea diablo o satán y pone imágenes, uno encontrará una figura mitológica que está muy cercana a un periodo de la humanidad, al periodo medieval, que es el cabrón. El cabrón es cabeza de chivo, torso de hombre y piernas de chivo, ¿no? Y el chivo en la época medieval era una figura muy dañina porque era la bestialización de la humanidad. Era malvado quien se comportaba como un chivo. Un chivo solamente dormía, comía y se reproducía, ¿no? Entonces, el reducir la humanidad a estas tres cosas era considerado lo más malvado que había, ¿no? Pero era en la época medieval. ¿No? Por cierto, si uno se mueve un poquito más abajo, a la África subsahariana, el símbolo de la fertilidad, el símbolo de la realeza, era justamente el cabrón. El cabrón, la misma figura, los mismos tres valores,
eran considerados un rey que no durmiera, que no comiera y que no se reprodujera, no podía ser considerado rey en los reinos de la África subsahariana en la misma época. Y si usted se mueve un poquito más al norte, pues esa misma figura representaba la animalización del alma, de lo eterno, de lo inmutable. Entonces, de alguna manera, Satán o el diablo habla precisamente de qué consideramos, de qué valoramos. Esto es una valoración además estética, ¿no? Un principio fundamental. Es que en el fondo yo creo que el bien y el mal habla de la capacidad de obrar a partir de lo que podemos entender. Entendemos, obramos en la medida en que entendemos. Entonces, si entendemos poco, nuestra forma de obrar se verá muy reducida. Y otra vez, quizás quien plantea las políticas públicas o los proyectos de vida o las metas a partir de lo bueno y lo malo, siempre estará segmentando, siempre estará en una parte muy determinada de la vida. A veces uno hace cosas que en el fondo le pueden hacer daño a otras personas y sin saberlo, inconscientemente, que era, por cierto, creo que la pregunta que queda en el aire con Eduardo, si la conciencia de alguna manera añadía algo al bien o al mal. En el fondo, a veces también estamos alienados de esa manera, ¿no? Qué sé yo, el coltán que se produce en el mundo se compra a guerrilleros en minas. Y entonces uno, al pagar una computadora, está pagando que ese sistema, esa forma de producción de coltán se siga manteniendo. Y en el fondo, no podemos vivir sin computadoras, es una cosa absolutamente necesaria en este momento. Entonces, en el fondo, creo que la cosa implica mayores categorías, mayores formas de ver y hasta dónde uno puede obrar, que uno tiene efectivo juicio o efectivo control y aquello que escapa completamente del nuestro, ¿no? Claro, interesante. O sea que tú lo que me estás diciendo es que el pensamiento de Spencer es real. Eso De lo alguna entiendo. manera, si Spencer hablaba de la relatividad, pero no para reducir, para invalidar, Ajá. ¿no? Bueno, es malo para ti y es bueno para mí y así se queda, pues no, al revés, es para dar cuenta que es un tema bastante serio y que en el fondo uno tiene que dar el paso hacia adelante a tratar de concebir las cosas de una manera más compleja, ¿no? De una manera, y compleja no para problematizar, sino de alguna manera comprender que toda acción humana implica y repercute en diferentes acciones, ¿no? En diferentes formas, en diferentes contextos. Los efectos de nuestras acciones, de alguna manera, a veces no los medimos por completo, al igual que el origen de nuestra acción, por qué lo hicimos y los efectos que generamos. Ahora, Kenny, si no existiera el mal, uno podría conocer el bien, es decir, el mal como idea de contraste frente al bien, no solamente en lo humano, sino también en lo político. Claro, yo creo que en el fondo uno debe medir las cosas en una proporción adecuada. Y yo creo que a veces lo que nos falta en el mundo es medida, ¿no? Yo creo que nadie puede negar, o mejor dicho, cuando uno habla con estos muchachos que recién nacen, ¿no? Que están en la época de adolescencia y odian el cristianismo y dicen que la cruz es una silla eléctrica y cómo vamos a venerar semejantes cosas. Bueno, no se dan cuenta también que somos herederos de una figura jurídica fundamental que hace que todos nosotros tengamos algo de identidad y algo de fuerza frente al Estado, que es la persona. La persona natural, la persona jurídica, solo es posible en la medida en que hay cristianismo. Y lo hacen como figura jurídica, ¿no? Bautizarte significaba tener una realidad frente al Estado. Entonces, bueno, eres antiateo o eres anticristiano cuando te conviene, pero no lo que no sí te conviene, ¿no? Y así pudiésemos sacar de muchísimos procesos que efectivamente tienen una carga negativa o una carga peyorativa y que generó sangre, sudor y lágrimas, pero de alguna manera también dejó un legado que hoy somos herederos y que hoy de alguna manera son cosas, son instituciones que nos permiten ser lo que somos. Entonces sí, uno tiene que medir quizás en proporción. Quizás hay males que efectivamente no son necesarios, ningún mal va a ser necesario, pero sí hay cosas que hoy medimos que son que fueron malas y que luego
terminaron pasando a la historia de la humanidad como algo que nos permitió aprender. Entonces, de alguna manera, sirve como pedagogía para el futuro, para lo que nosotros pretendemos. Entonces, sí, de alguna manera creo que hay que compensarlo, ¿no? Darle mesura a no enjuiciar o a no hacer tan rápido, a pensar si algo es malo per se o bueno per se. Nos creo que tenemos una pregunta. Sí. Sí, Luis. Por favor, Eduardo. No, tú haz la pregunta. Cuando Luis. uno justifica una acción que tiene efectos negativos, por ejemplo, Putin dijo, invado a Ucrania porque ese es el nazismo puro y hay que acabar con el nazismo. Claro. El se justificar es el mal. Pero yo creo que en el fondo la incapacidad, ¿no? Quien no tiene poder justifica, ¿no? Creo que quien tiene poder lo hace sin ningún tipo de justificación. La justificación habla de una debilidad. Entonces, y en algún sentido, yo creo que uno tiene que medir qué realmente estaba diciendo, si efectivamente eran nazis los que habían ahí o no. Y la investigación hay que darla, porque además nosotros no estamos en el terreno para saber si efectivamente hay o no hay. Así como yo le podría decir si hay o no hay gasolina aquí en Caracas. Pero esta idea de justificar una acción no importante, sin saber cuáles son las consecuencias, habla de la incapacidad de alguien, habla de la incapacidad efectivamente de no ejercer el poder y tener que buscar una máscara que permita mediar lo que va a hacer. Yo creo que cuando se toman las decisiones, y se toman las decisiones sobre todo estas de no retorno, estas que son en contextos sumamente críticos, son cosas que pasan por segundos y que en el fondo no queda en el medio ningún tipo de pregunta ni ningún tipo de exposición. Yo creo que estamos viviendo una época también muy multimedia, en donde el contenido, la narrativa de por qué ocurren las cosas que ocurren es más importante que lo que ocurre realmente. Entonces, yo creo que el mal que pueda ocasionar o mejor dicho, la justificación no va a medir o va a hacer más laxo los efectos que tenga una acción, X que sea, la que sea. Bueno, muy bien, ya llegamos lo malo es que llegamos al final del programa. Ese es un gran mal. Agradecerte mucho, Kenny, por tu tiempo en este interesante tema y agradecerle a todos los seguidores de La Visión Radio y el Séptimo Laberinto por habernos acompañado en el día de hoy. Bueno, muchos saludos, Kenny, Luis, Alexia, gracias por estar. Muchas gracias. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Alexia. Gracias a ustedes por estos temas tan interesantes. Y sí, viene un nuevo episodio. Me imagino que sí. Hay que seguir hablando del mal y en otro momento del bien. Así es. Bueno, un gusto. Gracias. Que pasen buenas noches. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estás escuchando